son más de 40 niños que se están viendo afectados justamente por la falta de docentes, así que esperamos que esta entrevista, que este informe, ¿no?, que este reporte que está haciendo Sol TV Noticias, pues pueda servir para que las autoridades se pongan las pilas y puedan solucionar este problema lo más pronto posible, ¿no? Y ojo, que hay deficiencia de docentes no solamente en caso pues de estos niños con habilidades especiales, sino también en otro tipo de instituciones. Así que ya es un problema que se tiene que solucionar sí o sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Y ya incluirnos un poco más en el tema, porque para esto tenemos una entrevista muy importante. Ya está acá con nosotros aquí en el set la psicoterapeuta y especialista en niños de habilidades especiales, Sandra Felipe, justamente para poder conversar un poco más, conocer un poco más acerca pues de este tipo de personitas. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a Sol TV Noticias. Muchas gracias, buenos días con todos, buenos días. Gracias por la oportunidad, ¿no?, de dirigirme el día de hoy, en este día, como tú has dicho, tan especial como es el Día Internacional de los Niños con Síndrome de Down, ¿no? Ellos están categorizados ahora como el síndrome pues del amor, que es una trisonomía más, ¿no? Entonces, en realidad son niños con muchas habilidades, ¿no? Si bien es cierto, ellos tienen deficiencias, porque sí, así está categorizado, ¿no? Porque es una alteración en el cromosoma, es un aspecto ya genético, claro. ¿Sí? Entonces es un trastorno genético que afecta el desarrollo definitivamente, tanto la parte intelectual como su desarrollo como tal de los niños, pero tienen otras habilidades, como tú has visto ahí, ¿no? Estamos viendo en la entrevista, que se pueden desenvolver definitivamente. Entonces estos niños tienen que tener la oportunidad de poder destacarse como cualquier niño regular, ¿no? Entonces, por eso nuevamente cabe recalcar que hay que darles la oportunidad a estos niños para que ellos puedan insertarse en nuestra sociedad. Tienen derecho como todos los otros niños regulares. Yo me imagino que como muchas enfermedades, ¿no?, tanto pues mentales como también físicas, hay niveles de repente con respecto a esta enfermedad. Así es. Como tal, es una alteración genética, entonces no son niños enfermos, ¿listo? Entonces definitivamente sí, tenemos niveles, ellos están considerados como una disfunción cerebral, ¿ok? Desde ahí partimos, entonces tenemos el retraso mental, ¿ok? Entonces tenemos moderado, severo, ¿listo? Sin embargo, tiene que haber una evaluación oportuna. Claro. Eso es importante, la evaluación oportuna, porque si bien es cierto hay alteraciones orgánicas, porque ya vemos, ellos tienen su fisionomía que es muy conocida como el rostro aplanado, los ojitos almendrados, claro. ¿Sí? Las piernecitas y los bracitos son más cortos, entonces se caracterizan como tal, pero también tienen enfermedades orgánicas, pues, ¿no? Como son alteraciones en el corazoncito, algunos niños son operados en varias oportunidades del corazón. Entonces, estos niños, tiene que haber una evaluación, yo le llamo su perfil psicológico, para poder ver la edad maduracional o mental de estos niños. De por sí pueden tener 3, 4, 5 años, pero hay que ver sus edades, ¿no?, funcionales, y en función a ello consideramos, ¿no?, el retardo mental moderado, el retardo mental severo, para que puedan ser incluidos en las escuelas. Eso también es muy importante, ¿no? De repente pues poder hacer esta evaluación para poder hacer la inserción correcta en las escuelas y en los trabajos también, porque hemos visto muchos chicos también que trabajan. Exacto, llegan a ser modelos, llegan a ser chicos que definitivamente, por ejemplo, los moles, ¿no?, que les dan mucho las oportunidades, porque te digo que son niños que se caracterizan por ser muy afectivos. Muy atentos. Muy atentos. Ellos son muy leales. Así. Entonces, son niños que pues definitivamente tienen que tener este tipo de oportunidad, pero yo recomiendo una evaluación oportuna para poder ayudar tanto como la parte médica, que hace su función,
pero en el desarrollo funcional, su personalidad y lo que es realmente la parte psicológica, tiene que haber un acompañamiento en base a terapias, porque van a necesitar terapias, definitivamente, ¿no? Para integrar todo su proceso, como son las terapias conductuales, la terapia de lenguaje, la terapia sensorial y sobre todo la terapia social, ¿no? Claro. Para poder integrar de a pocos a estos pequeños. A veces hay papitos que lamentablemente el temor, porque definitivamente hay un temor, ¿no? Como lo tenemos todos los papis, pero caemos en la sobreprotección, exacto, y generamos esto, el aislamiento, los perjudicamos, ¿no? Entonces, queremos que estos niños se desarrollen como cualquier otro niño dentro de su edad. Así que la inclusión tiene que ir, si hablamos de una escuela, ¿no? Porque ahora las escuelas son inclusivas, sin embargo los maestros tienen que tener, y aquí una recomendación a los maestros, la paciencia para poder ayudar a estos pequeños, porque todo se va aprendiendo y ellos son un reto para los maestros, para todas las personas que tenemos el contacto con nuestros niños, realmente es un reto de seguir aprendiendo. Bien, entonces hay que tener una paciencia con ellos y poder adaptar su malla curricular definitivamente de acuerdo a la edad funcional de nuestros niños, para que se sientan integrados. Entonces, cuando va a una adaptación escolar, hablamos que no podemos retrasar al niño. Si el niño tiene cronológicamente 5 años, pero su edad funcional es de un niño de 3 años, porque el lenguaje lo tiene retrasado, la parte social, etcétera, entonces el niño tiene que ir al aula de 5 años. ¿Para qué? Para que aprenda conductas de sus compañeros, de su grupo par. Si lo llevamos a un niño a un aula que tiene menos edad, definitivamente estos niños van a copiar, porque igual estos niños copian las conductas. Y eso al final retrasa su maduración. Así es. Ahora, sabemos que no es la única afección, por decirlo así, ¿no? Condición que existe, ¿no? También existe pues otras cosas como el autismo, ¿no? El síndrome de Asperger, que estábamos hablando justamente antes de la pausa, como una persona, bueno, muy aparte de las características físicas que son muy claras, ¿no? Cómo diferencias en cuanto de repente a los comportamientos, ¿no? Y cómo también uno como adulto o como pues parte de su entorno tratas a este tipo de personas. Claro, los niños con síndrome de Down, como ya manifesté, su característica es notable, es claro. Sin embargo, hay otras alteraciones, ¿no? Como los tenemos los niños que ahora pasan desapercibidos mayormente, por supuesto, y son confundidos con niños con problemas de conducta. ¿Sí? Entonces, ya dentro de las observaciones y evaluaciones que se van realizando, pues detectamos muchos niños TEA, trastorno del espectro autista, que tiene niveles, por supuesto, ¿no? Y uno de los niveles más leves, pues, es el Asperger. Entonces, estos niños desde pequeños ya muestran conductas, los papitos les llaman conductas extrañas, como por ejemplo el llanto irritable, o la frustración de repente. Se frustran con mucha facilidad, se aíslan, no hay un contacto visual. ¿No? Entonces ahora reforzamos esa conducta o esa alteración definitivamente, porque lamentablemente el exceso del televisor o el exceso de las pantallas, las tablets, están generando más retroceso también en estos niños. Entonces, mientras están más entretenidos, más los aislamos, y esto no ayuda para poder generar pues en ellos también que ellos salgan adelante, ¿no? Entonces se tiene que ir observando esas conductas, los niveles de frustración, el que ellos se pueden hasta autolesionar definitivamente, se aíslan con mucha facilidad, pero son niños, por ejemplo, los TEA muy inteligentes, y estos niños generan algún tipo, o los otros pequeños como que a veces lo rechazan porque no entienden sus juegos de estos niños, ¿no? Son niños que de repente te hablan de dinosaurios, pero de dinosaurios ya no sé, más un concepto que lo maneja un adulto de repente, mientras que los otros pequeños todavía juegan con el dinosaurio. Claro. Ellos ya manejan conceptos, manejan incluso de toda la especie de los dinosaurios. Entonces eso como que les llama la atención a los niños regulares y lo generan un aislamiento. Claro, y más si de repente pues no viene una concientización de parte de los padres previa, ¿no? Al momento pues de tener interacción con ese tipo de niños, se genera un problema mayor. Sandra, definitivamente ese es un tema muy amplio del que necesitaríamos mucho tiempo para poder conversar. Y es importante también porque a veces los adultos, no solamente niños, ojo, adultos, profesores, incluso docentes, no saben cómo actuar con este tipo de pequeños y lejos de ayudarlos o impulsarlos, ¿no?, a una mejora, pues los retrasan.
Así que eso es triste, lamentable esa situación, pero es importante que lo conversemos, así que esperamos tenerte en otra oportunidad aquí con nosotros. Con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto, y la verdad aquí cada hogar que puede tener un niño en este día, ¿no? Con síndrome de Down, pues abrazarlos, porque son retos, son angelitos que realmente nos pueden enseñar muchísimo, y sobre todo lo que más nos enseña es a transmitir el amor. A una persona rápidamente que no conoce a ese chiquito, por ejemplo, chiquita con síndrome de Down, y se lo cruza, ¿qué recomendaciones le das, ¿no?, para interactuar con esa persona? No alejarse, no tenerles miedo, al contrario, ¿no? Hablarles con firmeza, ternura a la vez, ¿no? Y ayudarlos a que ellos, tratarlos como cualquier otro niño regular. Eso, porque son iguales que todos los otros niños. Listo, muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Estuvimos con Sandra Felipe, ella es psicoterapeuta y especialista en niños con habilidades especiales.